Hola disfrutones. Hola. En este vídeo nos hemos venido a una de las ciudades más importantes de España, que es Málaga. Os vamos a enseñar la Málaga más histórica. Vamos a hacer un recorrido por sus monumentos, y sus edificios y sus puntos más emblemáticos para que sepáis lo que es imprescindible si venís aquí. Estamos ahora en la Plaza de la Constitución, un punto neurálgico para que conozcáis toda la Málaga histórica. Que sepáis que desde la Edad Media esta ha sido la plaza mayor de Málaga y siempre ha tenido muchísima vida, como estáis viendo ahora. Da igual que sea por la mañana o por la noche, aquí hay ambientillo. En la Casa del Consulado, también llamada La Económica, está la oficina de turismo. Bueno, es verdad que encontraréis diferentes oficinas por toda la ciudad, pero este es un sitio bastante mítico. Este edificio lo crea Carlos IV para desarrollar la ilustración y el conocimiento en la ciudad de Málaga. Desde la Plaza de la Constitución nace una de las arterias principales de Málaga, la calle del Marqués de Larios, también llamada la calle Larios. Es una arteria comercial importantísima y una de las calles más elegantes de toda España. La familia de los Larios es sin duda de las más importantes aquí en Málaga. Y hay una curiosidad, y es que esta calle tan importante dedicada en su honor no estuvieron presentes en su inauguración. En 1868, en la Revolución Obrera llamada La Gloriosa, los Larios, que tenían varias fábricas aquí en Málaga, pues es una revuelta de los obreros, de los trabajadores, les asediaron en su palacio y dicen que les hicieron huir incluso por los tejados hasta que vino el gobernador y les protegió. Y entonces ellos pues se fueron de Málaga y fueron a Londres y a París. Y dicen que es por ello que, aunque esta calle se inauguró años después, tenían todavía ese resquemor contra Málaga y no acudieron a la inauguración de la calle. Que es un sitio chulísimo. Además nos han dejado entrar con chivita y aquí vamos a probar una cosa muy típica de Málaga, que son los pitufos. ¿Sabéis por qué se llaman pitufos? Porque hace un montón de años, en una panadería de aquí de Málaga, los dueños, para atraer a los niños y que vinieran aquí a tomar sus desayunos, pues pusieron un pitufo en la puerta en el que decían, pues eso, entrar, que aquí está todo el mundo de los pitufos. Y nada, pues entraban los niños con los padres, se pedían una especie de pulguita mixta, lo empezaron a llamar el pitufo, vamos a pedir un pitufo, y desde entonces se llama pitufo ese bocadillito. Fijaos qué curiosidad. Punto emblemático de Málaga es el mercado de Atarazanas. Es del siglo XIX, tiene un par de cosas especialmente bonitas, como es la puerta nazarí y estas vidrieras, que es como una especie de representación del descubrimiento de América. Aparte de ser mercado tradicional con sus puestos de pescado, de verdura, de carnes, que por cierto tenemos que venir para llevarnos algunas cosillas de recuerdo, tiene también puestecitos dentro y bares, o sea que también a nivel gastronómico es un punto muy interesante. Una de las paradas esenciales en la Málaga más histórica es la visita a su catedral renacentista del siglo XVI. Esta catedral es una auténtica joya y su construcción duró 200 años porque continuamente se iban quedando sin fondos. De hecho, por esa falta de fondos se quedó manquita, que es como la llaman a la catedral en Málaga, la manquita, porque la torre sur se quedó sin hacer. Debió haber tenido las dos torres iguales, que son, vamos, la que está hecha es preciosísima, pero no, con una pues se quedó manquita. La torre norte es preciosa, 84 metros mide, es la segunda más alta de Andalucía después de la Giralda de Sevilla. Ahora podréis ver que la catedral no solamente es impresionante por fuera, sino también por dentro. Os vamos a decir algunas cosillas a las que tenéis que estar especialmente atentos. El coro, por lo visto, es espectacular, que es barroco.
el órgano, que tiene más de 4.000 tubos, o sea que tiene que ser gigantísimo. Y las bóvedas, que son muy altas, que miden 42 metros. Apuntaos la calle de Moreno Monroy, tiene un montón de bares de ambientito chulo para picar y para comer. Y está el restaurante El Chinitas, que a los que os guste el flamenco sabréis que es un sitio súper emblemático y cuna del mejor flamenco de Málaga. ¡Ole! En el Paseo de la Alameda podéis ver algo que es también muy típico de Málaga, que son los guardacantones, y son como esta especie de protecciones de las esquinas que se ponían antiguamente para evitar los choques de los carruajes que pudieran estropear el edificio. Un sitio muy auténtico para poder probar los vinos de Málaga es la antigua Casa de Guardia. Aquí además lo podéis probar directamente de los barriles. También en pleno centro y al lado de la catedral está una de las calles más conocidas, que es la calle Echegaray, que no solamente tiene unos cuantos bares y restaurantes, sino que tiene también el Teatro Echegaray, que lo conoceréis porque es donde se celebra el Festival de Cine de Málaga, ya mundialmente conocido. Disfrutones, pues hemos venido a toda una institución aquí en Málaga que es la Cosmopolita, que es uno de los restaurantes que tiene Dani Carnero. Lo que le encanta es darle ese valor a la cocina tradicional andaluza, a los guisos y al producto de aquí, al producto local. Hemos pedido todo para compartir. Vamos a empezar con ensaladilla rusa, que es súper típica aquí en la Cosmopolita y que sin duda tienes que pedirla. Hemos pedido unas gambas cristal, que yo no he visto eso nunca, que te comes toda la gamba hasta la cabeza. Un plato que se llama changurro y lo que tiene es una tortilla riquísima con cebollita y con changurro. Esto también lo recomendamos, también es muy típico. Luego hemos pedido también el guiso de faves, que es con rabo de toro. Y para finalizar la comida, ponerle un broche de oro. Lo primero, terminar con esta botella de Pago el Espino, que es de Sierras de Málaga, que ya sabéis que probar el vino local de las zonas a las que visitáis. Y esta tarta de queso de cabra payollo, que es verdad que la cabra payollo es más de Cádiz, a nosotros nos encanta, con lo cual en tarta de queso tiene que estar también espectacular. Si hay un sitio típico, tipiquísimo al que venir a tomar algo que está justo enfrente de la Alcazaba, son bodegas El Pimpi. Han cumplido su 50 aniversario y que sepáis que El Pimpi era un personaje que antiguamente esperaba a la gente que desembarcaba en los barcos del puerto de Málaga y les acompañaba a enseñarles los rincones más característicos de la ciudad. Vamos, que es toda una figura para el turismo este señor. Málaga es una maravilla si os gusta la historia, de hecho es una de las ciudades más antiguas de España. Fue fundada en el siglo VIII a.C. por los fenicios. Al final era un enclave muy atractivo porque se podía llegar a él por mar y porque además tenía aquí yacimientos de plata y de cobre. Al lado de la Alcazaba y de entrada gratuita tendréis el Teatro Romano de Málaga. Es el yacimiento más antiguo de Málaga, es del siglo I, nada más y nada menos, y se estuvo utilizando como teatro hasta el siglo III. Desde el siglo III al VI se utilizó como necrópolis y luego se abandonó totalmente, incluso se puso tierra y piedras por encima hasta 1951 que lo redescubrieron. La Alcazaba está rodeada por 3 murallas, esta es una, esta es otra y otra que veréis detrás, o sea que era súper inexpugnable. El asedio de los reyes católicos para reconquistar la ciudad fue largo y sangriento y de hecho estuvieron 6 meses ahí resistiendo sin tener acceso a ningún tipo de suministro y al final cayeron.
de Málaga lo llaman la pequeña Alhambra, por lo bonito que es, por sus fuentes, por sus jardines. Es un palacio del siglo XI en el que residían los gobernadores árabes. Es verdad que los carrilitos estos que van de agua por aquí me recuerdan mucho a la Alhambra, sí. Sí, ya sabes que el agua formaba una parte muy importante dentro de la cultura árabe. Y de hecho el agua en movimiento, tal como están estos carrilitos, canalitos, como dice José, que te van acompañando durante todo el camino, toda la visita. En esta zona muy tranquilita de la Alcazaba podréis disfrutar de la antigua Torre del Homenaje. Está en ruinas, pero os da la impresión de las vistas que se tiene al puerto, a la ciudad antigua, a las montañas de alrededor. O sea, era un punto muy importante a nivel estratégico militar. Justo en esta zona, al final del puerto, es donde se encuentra el Muelle 1, que es toda una zona que han abierto con restauración, con tiendas. Está también ahí el Museo Pompidou y un sitio, bueno, pues muy agradable para pasear por él. Y al fondo del todo tenéis La Farola, que es el faro del puerto de Málaga. ¡Olé! Última parada histórica de esta maravilla de Málaga es el Castillo de Gibralfaro, que se construyó como fortaleza para proteger la Alcazaba, que realmente era como el palacio. Arriba los soldados en el castillo y abajo los reyes en el palacio. Podéis entrar al castillo y recorrer toda la muralla. Tiene 8 torres, la torre mayor es de 17 metros y es espectacular. Por último, acercaos al mirador que está justo al lado del castillo, desde el que tendréis unas vistas estupendas del mar, del puerto y de la ciudad de Málaga, de la que nos despedimos en este vídeo. Hemos hecho un montón de fotos de todos estos recorridos que hemos hecho y las vamos a subir en Facebook, Twitter e Instagram, así que si no nos seguís, hacedlo ahora mismo porque os van a encantar las fotitos. Suscribíos a nuestro canal si queréis ver más vídeos, porque vamos a tener 2 vídeos más de Málaga, de la Málaga cultural y de la parte de las playas. Y si en vuestros pueblos tenéis un castillo como este, por ejemplo, aunque no sea tan inexpugnable porque es difícil, nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com para poder ser embajadores. Nos vemos la semana que viene en Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.